Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club. Bienvenidos y bienvenidas al 29º episodio de Padel Club, el podcast de pádel de Cadena Ser y Diario As. Soy Alberto Bote y os invito a disfrutar de este capítulo. Un episodio en el que tras el Paris Major de Premier Padel, el pádel se trasladaba a la Costa del Sol, más concretamente a su capital, a Málaga. En este caso, el circuito World Padel Tour organizaba una de las pruebas referencia de su calendario para poner el punto y seguido a la temporada, porque por delante tenemos un pequeño parón estival. Un torneo que iba a consagrar en este caso en categoría masculina a Agustín Tapia y Sancho Gutiérrez, que vencían por 7-6 y 6-4 a Franco Stupakzuk y Pablo Lima. Mientras que en modalidad femenina, Ari Sánchez y Paula Josemaría se imponían por un doble 6-3 a Gemma Triay y a Alejandra Salazar. Un torneo que en lo deportivo iba a estar marcado por las sonadas sorpresas en los debuts, y es que 3 de las primeras 5 parejas iban a caer con estrépito la primera vez que pisaban la pista del Martín Carpena. Fernando Velasteguín y Arturo Coello, Alejandro Galán y Juan Lebrón, Paquito Navarro y Martín Dineno no conseguían superar su debut y caían a las primeras de cambio, dinamitando en cierta medida por las parejas rivales el devenir del propio torneo. Un torneo que es el número 12 de la temporada World Padel Tour, a los que hay que sumar otros 3 de categoría Challenger, con lo cual creo que tenemos ya una instantánea más que completa como para poder hacer un análisis y un pequeño balance de este primer tramo de la temporada World Padel Tour, ahora que se pone ese punto y seguido con las tan merecidas vacaciones, que no serán tal cual para el pádel masculino, porque por delante hay 2 pruebas de Premier Padel, pero sí en general para el pádel por completo. Así que vamos a hacer, si os parece, una pequeña fotografía de estas primeras 15 pruebas de World Padel Tour con algunos de los mayores referentes periodísticos que hay en el mundo del pádel, y lo vamos a hacer con una tertulia pues amena, divertida, veraniega y sobre todo muy informativa. Y además, como siempre, en Padel Club vamos a hablar de pádel amateur. Recuperamos el pádel amateur tras ese monográfico que tuvimos del pádel por primera vez en Roland Garros, y lo vamos a hacer hablando de torneos de pádel amateur. Esa modalidad de formato express que ha enganchado seguro que a todos los jugadores de pádel en algún momento de sus carreras deportivas amateur, y que les permiten, bueno, pues volver a sentir la competición o probar por primera vez cómo es la competición dentro del mundo del pádel. Y lo vamos a hacer con una de las personas que mejor conoce ese tipo de formatos, como es Pilar Crespo, una de las mayores organizadoras de pádel amateur que ha habido en la Comunidad de Madrid, y que nos va a dar alguna de las claves por las que ese tipo de torneos pues nos engancha a muchos y han sido algo habitual en nuestro devenir por las pistas en los últimos años. Así que este es el menú, os invito a que os acomodéis y disfrutéis de él. Si te gusta el pádel, Padel Club. Y en este episodio veraniego de Padel Club queremos abordar la realidad del circuito World Padel Tour. Ahora que se toma unas semanas de parón, que los jugadores y las jugadoras pues van a poder hacer retrospectiva con el primer tramo de la temporada, qué mejor que hacer también nosotros retrospectiva con algunas de las voces más autorizadas del panorama periodístico del mundo del pádel. En primera instancia, como no, doy bienvenida a su casa, a su podcast, pero en el cual no está porque está de periodo vacacional, cosa no rara en él, por otro lado todo se ha dicho. Javi Blanco, bienvenido para el club, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal, Alberto? Pues sí, de vacaciones, menos de las que merezco, pero no me puedo quejar, la verdad, rodeado de mar, a gusto y disfrutando de estos días. Junto a él está uno de los referentes de, como nos llamamos algunos, los juntaletras de este sector, que hace poco hemos tenido la fortuna de que vuelva por sus propios fueros, y es un placer volver a contar con él en Padel Club. Nacho García, de Padelazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Un placer siempre poder compartir un ratito de charla con todos vosotros. Yo, en mi caso, desde mi Málaga querida. Bueno, de playa a playa, vamos a ver si el resto tienen la mala fortuna que tenemos los demás. Conectamos también con el responsable de Padel Spain, el medio más longevo del mundo del pádel, Álvaro López. Buenas tardes.
Hola, muy buenas Alberto, buenas compañeros. Pues nada, aquí en Madrid no tenemos esa suerte y estamos pasando bastante calor, ya lo sabéis. Bueno, me alegra. 2-2 en este caso. Y en este caso vamos a cruzar, como se dice, el charco para hablar con probablemente la persona que mejor referencia el pádel en Latinoamérica, como es Isaías Blayota de Diario Le. Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto, Javi, Nacho, acá tenemos 0 grados en Buenos Aires, así que si quieren mantener un poquito de calor para ese lado, Qué envidia. En este caso te diré que envidia sana creo que nos das a todos, porque las altas temperaturas que estamos viviendo hace que envidiemos el invierno. Oye, como os comentaba, primer tramo de la temporada World Padel Tour, que ya ha finalizado, semanas de parón por delante, han sido 12 torneos entre categorías Master y Open, otros 3 más de Challenger, y la pregunta es, creo que la primera es obligada, y es ¿qué balance hacéis de este primer tramo de la temporada World Padel Tour en un año tan cargado? Javi, abre tú. Bueno, yo en primer lugar lo que veo es que evidentemente es un calendario súper cargado con un montón de torneos y donde estamos viendo que hay opciones para muchas parejas de llegar a cuartos de final, de llegar a semifinales, pero donde luego, a la hora de decidir los títulos, estamos viendo que hay 2 parejas que están reinando por encima del resto, que son evidentemente Ale Galán y Juan Lebrón, y Agustín Tapia y Sancho Gutiérrez, que desde luego son la gran pareja, la pareja que están peleando por esa race con los número 1. Y bueno, ayer en la retransmisión, incluso en la final del Open de Málaga, decía Seba Nerone que Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia estaban notando pues estar menos cargados de piernas, ¿no? Porque están disputando menos torneos, porque no están jugando hasta ahora los torneos de Premier Padel, y yo creo que eso les ha favorecido para poder obtener más títulos en lo que es el circuito World Padel Tour, pero vamos a ver a partir de ahora si son capaces de mantener ese nivel y son capaces de seguir a la altura de Ale Galán y Juan Lebrón, que están rindiendo al nivel que esperábamos todos, a un nivel tremendo, tanto en World Padel Tour como en Premier Padel, aunque es verdad que en esta última cita cayeron mucho antes de lo que todos podíamos prever. Nacho. Sí, bueno, antes de valorar un poco lo que es la temporada, yo pondría el foco un poco en precisamente en la naturaleza anómala de la temporada en la que estamos viviendo, porque todo este maratón asfixiante de torneos que tenemos en estos primeros 7 meses del año es un hecho insólito en el mundo del pádel profesional, y desde luego tiene su origen en esa guerra soterrada, o no tan soterrada, que hay entre los circuitos... De soterrada no tiene nada. Sí, eso te iba a decir. Premier y World Padel Tour. O sea, quiero decir, esto es un poco la respuesta que hubo a esa irrupción de Premier Padel, fue por parte de World Padel Tour, fue sobrecargar todo el calendario, hasta tal punto que llevamos 7 meses de competición y los jugadores han afrontado el doble de pruebas de lo que tenían el año pasado en este periodo. O sea, es un dato muy llamativo. Y en este contexto, a pesar de que Galán y Lebrón vienen de perder demasiado pronto para su condición de favoritos en Málaga, el rendimiento que están teniendo este año es absolutamente notable. O sea, yo diría que en clase extraordinario y difícil de mantener durante todo el año. Son una pareja que ha ganado 4 títulos en World Padel Tour. Es verdad, 7 entorchados de 15 posibles. Yo si os parece, hablamos de World Padel Tour, pero podemos hablar un poco también del impacto que tiene Premier, porque de alguna manera les afecta también. Sí, por supuesto. En total son 15 torneos, y estos chicos, aparte de lo que han conseguido ya, que son 7 títulos, han estado en 12 finales. Es una auténtica barbaridad que explica bien el rendimiento competitivo que están teniendo este año, que va a ser muy difícil que mantengan durante todo el año, y veremos el impacto que tiene la aparición de Sancho y Tapia en Premier Padel, el impacto que tiene en Premier y el impacto que tiene también en World Padel Tour, como decía ahora Javi. Álvaro, Isaías, ¿a favor, en contra, discrepáis, posturas? Sí, yo poco más que añadir. Es verdad que el calendario que tenemos, que es que llevamos más allá de la exhibición estoy hablando en World Padel Tour, más allá de la exhibición de primeros de año en Acapulco, llevamos un total de 12 torneos, que se dice pronto, y 3 Challenger, o sea que es, como dicen los compañeros, es un calendario muy cargado, más luego las 3 pruebas de Premier Padel. Al final, bueno, estamos viendo que la pretemporada ha cobrado más importancia que nunca, porque hoy en día no les da casi tiempo. Ahora es verdad que tiene un pequeño parón, pero no les da casi tiempo para entrenar, y es torneo tras torneo. Estamos viendo constantemente a los jugadores, y cada vez más, y yo lo llevo ya diciendo bastante tiempo, que creo que en la segunda mitad de año va a haber bastantes retiradas por lesiones. Estamos viendo a los jugadores cargados,
que abandonan. Hemos visto a jugadores como Pablo Lijó, como José Rico, que han tenido que abandonar torneos por sobrecargas y por lesiones, y creo que esto va a ser una tónica que hay que añadir al sobreesfuerzo que como han dicho, están haciendo Galán y LeBron, que es que han hecho, si no me equivoco, llevan 10 finales, 10 finales y con su peor resultado son unos octavos de final. Es decir, la carga de partidos que están teniendo, por mucho que sean de los más jóvenes, al final se va a hacer notar. Y luego es verdad que ahora mismo vienen Sancho y Tapia en un estado de forma brutal, son los que... Álvaro, son 2 octavos en este caso. LeBron Galán en World del Tour, si no me equivoco, es en Miami, que hacen octavos también, que pierden contra Campañolo y Garrido, y en este torneo de Málaga, donde han caído ante... Y cuartos en Dinamarca. O sea, que es su peor, o sea, que tener en cuenta que una pareja de su peor resultado sean unos octavos de final, dice mucho del nivel que están ofreciendo, y es verdad que ahora Sancho y Tapia se han mostrado como, digamos, sus grandes rivales. Llevan 5 títulos en 5 finales, es decir, un porcentaje del 100% totalmente imbatibles. Y bueno, veremos a ver en esta segunda mitad de año, pero lo cierto es que el calendario que se presenta de aquí a diciembre, poco respiro va a haber, y lo que tenían en agosto, que era un poco así también de tiempo libre, entre comillas, también va a haber la prueba de Madrid, con lo cual va a ser muy importante, sobre todo los tiempos de recuperación, es decir, incluso le va a venir bien en algún torneo caer antes de tiempo a alguna pareja para poder recuperarse de cara a los siguientes torneos. Isaías, entiendo que coincides porque la lectura de todos más o menos es bastante similar. Sí, yo coincido, Alberto. Déjame también mandarle un saludo y un abrazo a Álvaro, que no lo había hecho anteriormente. Si consideramos desde el inicio del Open de Miami hasta la final del Open de Málaga, pasaron 152 días. Sumado a Premier te da un promedio de un torneo cada 10 días. Si miramos lo que va a ser el segundo semestre, vamos a tener 11 torneos en 12 semanas, son exactamente 83 días, te da un promedio de un torneo cada 7,5 días. En el medio vas a tener viajes a Suecia en 2 oportunidades, a Lisboa, a Países Bajos, a Buenos Aires, a México y los que juegan en el Mundial de Doha. Entonces, haber llegado hasta acá sin grandes lesiones entre los de la vanguardia, podemos adjudicarlo a la pretemporada. Ahora creo que estas semanas de entrenamiento para encarar la segunda parte van a ser vital, y yo reafirmo lo que decía Álvaro, vamos a ver más abandonos y lesiones porque los físicos van a empezar a pasar factura. Y aún así, no esperaba este duopolio sin ninguna duda. Yo no esperaba que Tapia y Sancho ganen 5 torneos, que Galán, LeBron ganen 1, y después, si nos ponemos a pensar, Estupa Lima, Vela Coelho y Navarro Dineno, 1 para cada uno. Yo esperaba que la cosa esté mucho más repartida, y es el escenario al que vuelvo a apostar para el segundo semestre. Yo creo que va a ser improbable que Galán y LeBron, y que en este caso Sancho y Tapia, compitiendo también en Premier Padel, puedan seguir cosechando esta cantidad no solo de títulos, en el caso de los número 1, sino también de finales. Comentaba Nacho un poco la capacidad que tienen en este caso los número 1, LeBron y Galán, ¿no? De alcanzar finales, y las cifras creo que hablan por ellos mismos. Y una de las preguntas evidentes, una vez que se hace ya el balance de esta primera parte de Vuelta del Tour, de estos 12 torneos, es si existe una opción real en la carrera por la Race como el año pasado acabamos viendo. Es cierto que a mitad de temporada no lo parecía, en ningún momento dio la sensación que Paquito Navarro y Martín Dineno iban a poder pelear por el número 1, de hecho en su momento eran Fernando Velasteguín y Sancho Gutiérrez, pero la realidad de esta temporada 2022, después de estos 12 torneos, nos sitúa a LeBron y Galán con 8.740 puntos, a Sancho y Tapia con 7.900, y luego sí que hay una brecha ya con respecto a Estupazug, Lima, Coello, Velasteguín, Paquito y Dineno. ¿Creéis que ahora que que Tapia y que Sancho van a participar también en Premier Padel, se va a abrir más la brecha que hay? ¿Vamos a ver un final de temporada con más torneos y más apretado incluso que el de la temporada pasada? ¿No hay opción real? Javi. Ojalá veamos más alternativas. Los datos que resumía Isaías son claros, ¿no? Ha habido un dominio de la pareja número 1 y también de Agus Tapia y Sancho, que quizá no esperábamos el dominio de esas dos parejas. Es verdad que ahora, con la participación de Premier Padel, Sancho es un jugador veterano, se cuida mucho en lo físico, pero es un jugador veterano. Vamos a ver si esa carga también que va a tener ahora de torneos, que han tenido el resto de jugadores del circuito, la tiene también y también la sufre, porque
Bueno, luego si queréis ahondamos un poco en lo que ha pasado en este último torneo en Málaga, porque creo que ha habido eliminaciones muy sorprendentes, no sé si motivadas también por el esfuerzo que traían los jugadores del Premier Padel de París. Creo que vamos a ver cómo son capaces Sancho y Tapia de aguantar ese ritmo que están llevando en World Padel Tour, que ha sido tremendo. Vamos a ver si las lesiones no pasan factura a ellos, y yo creo que sí que vamos a ver más alternativas en los títulos. Vamos a ver si Estupa y Lima son capaces de repetir títulos. Vamos a ver si Paquito y Dineno vuelven a la senda de la victoria, si se entonan, porque realmente empezaron más o menos bien la temporada, pero viendo cómo acabaron la anterior está resultando un poco sorprendente que no estén alcanzando ese nivel. Bueno, vimos el post que hizo Paquito en redes sociales confesando un poco que no estaba en su mejor nivel y mostrando también lo mal que lo estaba pasando y pidiendo incluso perdón a Martín Dineno y a Rodri Ovide. Vamos a ver cómo es esta segunda parte de la temporada y sobre todo hacer mucho hincapié en que el calendario tan cargado también con el Mundial, vamos a ver si afecta a las lesiones y vamos a ver también si hay más citas de Premier Padel, como se intuye que va a haber, aunque todavía no estén confirmadas. Pero Javi, la pregunta va más enfocada si hay opción real en la lucha por el número 1. La temporada pasada, a mitad de año, Velasteguín-Sancho era la pareja que le había arrebatado, de hecho, el número 1 de la Race en según qué tramos a Lebron Galán. Finalmente, en septiembre todos pensábamos, cuando se aglutinaron más torneos, que los número 1 iban a ser fácilmente los que acabaran arriba en la Race. Al final Navarro y Dineno apretaron mucho la carrera, de hecho estuvieron a un partido en la victoria de la final de México para poder ascender al número 1 y defenderlo en el Master Final, y acabaron en el número 1. La realidad nos sitúa después de 12 torneos al Lebron Galán con 4 títulos y 8.740 puntos, y a Sancho y Tapia con 5 títulos y 7.900, una diferencia de 800 puntos. Te contesto rápido, Alberto. Tú y yo tuvimos la suerte de estar en París, también Isaías, viendo el nivel que pudimos ver en directo de Ale Galán y de Juan Lebrón, y viendo también lo que se cuidan físicamente, lo competitivos que son, creo que, aunque estemos viendo este nivelazo de Sancho y Tapia, creo que son los claros favoritos y creo que van a terminar este 2022 como número 1 sin ninguna duda en esa race. Nacho, ¿tú crees que aportabas antes un poco la fiabilidad de Lebron Galán en cuanto a las finales que consiguen en los torneos que llevan disputados esta temporada? ¿Apuntas a una proyección similar de cara al segundo tramo de la temporada 2022? ¿Hay lucha por el número 1? ¿O crees que incluso le puede venir bien a Sancho y Tapia meterse en la dinámica competitiva de Premier para intentar disputar, por un lado, el número 1 de la Race en World Padel Tour, y 2, tomarse Premier, bueno, pues como un premio conseguido al final después de no haber estado las 3 primeras fechas? Yo creo que Sancho, que esté respondiendo a tu pregunta, que haya pelea por el número 1 de la Race en World Padel Tour va a depender del impacto que la incorporación de Sancho y Tapia tenga el Premier Padel. O sea, qué impacto va a tener su incorporación en su rendimiento como pareja. Sancho y Tapia es ahora mismo la pareja que más títulos tiene conseguidos esta temporada en World Padel Tour, pero ese pleno de victorias que tiene, que son 5 títulos en 5 finales, explica que les cuesta alcanzar la final, ¿vale? Les cuesta alcanzar la final. En el caso de Lebron y de Galán, es todo lo contrario. Son jugadores muy fiables a nivel competitivo en el entorno de máxima exigencia en el que se están moviendo ahora, que es jugando los 2 circuitos a la vez. Por eso digo que en caso de que pueda haber pelea por el número 1 de la Race, lo habrá si Sancho y Tapia gestionan bien su incorporación a Premier Padel. Si les acaba pasando factura, yo creo que van a tener camino despejado Lebron y Galán, porque desgraciadamente me parece que detrás de ellos se ha abierto un abismo que a estas alturas de la temporada se me antoja insalvable, ¿eh? Álvaro. Pues mira, yo sinceramente soy de las dos opiniones. Como aficionado al pádel te diría que ojalá haya pelea y esté todo apretado hasta el último momento, que al final creo que el pádel se beneficiaría mucho de ello, tanto un circuito como el otro. Pero como periodista no creo que haya pelea. Te digo porque más o menos un poco lo que comentaba Nacho. La fiabilidad de Lebron y Galán, y sobre todo en los momentos clave, cuando han necesitado apretar, lo han hecho y lo han hecho bien. Es verdad que Sancho y Tapia llevan 5 finales y las 5 las han ganado, pero yo creo que a la larga, esta temporada tan larga y el hecho de incorporarse a la Premier Padel, a Sancho le puede pasar factura. Obviamente se cuida mucho, sabe dónde están sus límites, sabe lo que puede y no puede forzar, pero yo creo que lógicamente la edad es un factor clave en este caso. Es verdad que lleva
lleva 5 títulos, Vela sigue peleando también y es incluso mayor, pero yo creo que la capacidad de recuperación física que tienen en este caso LeBron y Galán juega mucho a su favor, y ellos ya saben lo que es participar en 2 torneos, llegar hasta las rondas finales de los 2 torneos, y es verdad que en World Padel Tour se les ha atragantado mucho cuando han tenido que jugar en primera ronda, salvo en un torneo, en el resto siempre se les ha atragantado esos inicios, pero yo creo que ellos a la larga, el hecho de ser una temporada tan física con tan poco descanso, el continuar ese ritmo de competición constante, ese estar siempre peleando por títulos, esa exigencia, al final yo creo que a ellos les va a favorecer, y creo que son los más favoritos en este caso para que al final esos casi 1000 puntos que tienen ahora mismo de distancia los puedan mantener o incluso agrandar de cara a diciembre. ¿Isaías? Alberto, yo estoy buscando algún argumento como para creer. Creo que de la mesa soy el que más motivos tendría para creer que Tapia y Sancho sea el número 1, pero a día de hoy no me confundo por este torneo de Málaga. La realidad es que lo que vimos en París es los número 1 en su esplendor, y me parece que físicamente, deportivamente y mentalmente, Galán y LeBron hoy están por encima de Tapia y de Sancho. Pueden perder algún torneo, pueden perderlo, alguna final pueden perderla, pero en un plazo donde van a jugar 11 torneos en 12 semanas, porque el Mundial, tanto Tapia, Sancho como Galán, LeBron lo van a jugar al 100% para llegar a la final y ganarlo. Me parece que los que mejor pueden dosificar toda esta carga y seguilla de torneos son Galán y LeBron. Lo que sí es cierto es que después de Tapia y Sancho no veo a otra pareja fiable, al menos para discutir el 2, que en cuestión de semanas van a pasar a ser Tapia y Sancho, y eso es una buena noticia para Galán y LeBron, porque fueron la pareja a la que más se enfrentaron muchas veces en semifinales, y teniendo que llegar a la final con un desgaste de enfrentar a la pareja que mejor en forma están, sacándolo a ellos. Entonces creo que todo está dado para que sí, para que volvamos a ver en reiteradas ocasiones finales entre estos dos, pero me parece que en una maratón, como puedo definir a esta temporada, Galán y LeBron sacan una ventaja. Mira, Alberto, estamos poniendo el foco. Dime, Javi. Sí, perdón, Alberto. Me acuerdo perfectamente cómo en una rueda de prensa postpartido ahí en París le preguntaba Isaías a Alejandro Galán por esa inscripción que habían hecho Agustín Tapia en el P1 de Madrid de Premier Padel, junto evidentemente a Sancho Gutiérrez, y decía de Galán que él estaba contento porque quería que todos los jugadores pudieran disputar del circuito Premier Padel, pero también porque eso les va a ocasionar un desgaste que ellos van a poder aprovechar en la disputa de las finales, que es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Que es verdad que hemos visto un puntito más fresco a Sancho y Tapia por no jugar Premier Padel. Y además, recordarás que hace 2-3 episodios que yo pude hablar con Sancho, estuvimos un rato charlando para Padel Club, y él mostraba su malestar, su tremendo malestar por no poder estar jugando los torneos de Premier Padel. Él lo decía abiertamente. Agustín Tapia es un jugador joven, va a tener muchas posibilidades de jugar torneos de Premier Padel, quizá en otros años él pueda estar en Roland Garros, pero yo no sé, él decía que, claro, no sabía ya con su edad si él iba a poder disfrutar de torneos como este en los próximos años. Entonces yo sé, por lo que pude hablar con Sancho, por lo que yo entendí tras la charla que tuve con él, que tiene muchísimas ganas de poder disputar los torneos de Premier Padel. Estoy seguro de que va a dar el 100% de lo que tiene en esos torneos de Premier Padel, y vamos a ver si, como hemos comentado los anteriores compañeros también, vamos a ver si ese desgaste también lo paga en el circuito World Padel Tour y no puede mantener ese nivel en los torneos de World Padel Tour que ha mantenido a lo largo de lo que va de temporada. Llevamos unos 15 minutos de análisis, charla, tertulia sobre este primer tramo de la temporada en World Padel Tour, y me llama la atención que todos, supongo, ponemos el foco casi única y exclusivamente en las parejas 1 y 2, evidentemente son las que están aglutinando más títulos, en este caso 9 de los 12, pero me gustaría también que hiciéramos un poco una fotografía un poco más amplia y una panorámica más amplia, valga la redundancia, sobre lo que ha sido este primer tramo de la temporada, y me gustaría que cada uno de vosotros en el circuito masculino destacara algo que le ha llamado positiva o negativamente la atención, no tanto desde el punto de vista estadístico o deportivo, sino bueno, algo a lo mejor que pues, permita enriquecer esa instantánea que son los 12 primeros torneos de la temporada World Padel Tour. Y puede empezar Nacho, que Javi ha sido el último que ha hablado. Venga. Bueno, yo he dicho antes que detrás de Sancho y Tapia tengo la sensación de que se ha abierto un abismo insalvable, y eso en parte es porque creo que hay parejas
que no han estado al nivel o no han logrado estar al nivel que muchos esperamos que estén, y basta mirar un poco el rendimiento irregular que están teniendo Vela y Coello, por ejemplo, que era una pareja que empezó ganando un título este año sin ir más lejos y no ha podido darle continuidad a eso. Paquito y Dineno, que fueron los primeros que ganaron una prueba del circuito Premier, fijaros, están en horas bajas y deben reconfigurar un poco la fórmula para tratar de volver a ser competitivos. O sea, a nivel negativo yo creo que hay parejas que han bajado bastante en su nivel. Yo creo que Tello y Chingoto, a pesar de que vienen de jugar una final, también están todavía pendientes de dar ese pasito para realmente optar a lo máximo. En cuanto a lo positivo, yo creo que me quedaría con el papel de agitadores de este tramo de la temporada que han tenido en determinados momentos algunas parejas, ¿no? Maxi Sánchez y Lucho Capra, creo que han impactado bien, y es una pareja que ya se conocía, ya venían de jugar antes juntos y tal, pero creo que hay determinados momentos, o John Sanz y Miguel Lamperti, o por supuesto Miguel Yanguas y Coqui Nieto. Yo creo que esas parejas son muy divertidas de ver y muy atractivas y hacen un papel muy interesante, pero bueno, si hablamos de cosas importantes dentro de, títulos y número uno, creo que hay un abismo ahí enorme. Álvaro. Pues mira, yo te voy a dar digamos una nota positiva y una negativa. En la positiva quizá me quedaría con la mejoría enorme y por un lado hasta cierto punto inesperada de Franco Estupazú. Yo creo que con Alex Ruiz hacía una pareja espectacular, que se compenetraba muy bien y no haciendo mucho ruido habían conseguido grandes resultados. Y uniéndose con Pablo Lima, yo creo que ha vuelto a ese Estupa activo en el ataque, de mucha movilidad, de mucha agilidad, y sobre todo ha vuelto a sentirse importante. Es verdad que, salvando las distancias, Lima y Alex Ruiz son un perfil zurdo, aguerrido en defensa, también buen pegador por arriba, pero aunque sea más veterano, Pablo Lima yo creo que le ha dado muchos argumentos a Estupa. Y creo que Estupa puede convertirse al final en lo que se espera de él desde hace tanto tiempo, quizá no en el número uno, pero sí en un jugador que marque bastantes diferencias en la pista en lo que queda de temporada. Y luego, como nota negativa, yo quizá me quedaría con Paquito Navarro. No sé si es un tema mental, no sé si es un tema físico, deportivo, extradeportivo, pero bueno, en varios momentos de los partidos y sobre todo en las rondas finales, hay que tener en cuenta que solo han estado en 2 finales, más allá del título de Vigo y el de Qatar. Pero la imagen que dejaba Paquito Navarro en ciertas ocasiones, no sé si dejadez, el no empujar, el no enchufar al público y enchufarse él mismo y al compañero, no sé de dónde vendrán los problemas que tiene, pero no es el Paquito Navarro obviamente del año pasado, ese Paquito Navarro a un nivel físico espectacular, que incluso tú lo remarcabas, Alberto, en más de una ocasión, que volvía a ser el mejor Paquito Navarro que habíamos visto hace tiempo, y este año, por el motivo que sea, no ha aparecido todavía. Rodri Ovide no lo ha podido sacar, y no sé lo que será de aquí a final de temporada para él, pero bueno, yo espero que tras ese mensaje que dejó en redes sociales, pues que el andaluz vuelva por sus fueros, porque al final es un jugador que también, estando al 100%, marca mucho las diferencias, y bueno, es una pareja junto con Martín Dineno que yo creo que tiene que volver a meterse ahí, meterse en competición y volver a ser unos actores principales este año. Javi, te han tocado a Paquito Navarro. No, bueno, yo soy súper fan de Paquito Navarro, me encanta verle jugar, para mí es uno de los jugadores con los que más disfruto cuando veo sobre una pista, pero coincido absolutamente con lo que está diciendo Álvaro, una cosa no quita la otra. A mí me está decepcionando un poco la temporada que estamos viendo de Paquito. Me sigue gustando verle sobre una pista, ver sus partidos, pero, por ejemplo, en París, en esa semifinal contra Chingoto Tello, vi cómo se desesperaba al final del primer set y cómo prácticamente perdían el segundo set por su culpa, porque se le veía totalmente fuera del partido. Y sí que coincido con Álvaro en que puede ser una de las noticias negativas de esta temporada, aunque bueno, yo sí que también, evidentemente, aunque no sea en lo deportivo, creo que hay que destacar ese conflicto que hay entre World Padel Tour y bueno, iba a decir y Premier Padel, no, pero más bien entre World Padel Tour y los jugadores, porque creo que está enrareciendo el ambiente y que
y evidentemente no nos gusta a ninguno ese clima de tensión que hay. Y en lo positivo, bueno, pues por destacar, pues esa generación de jugadores jóvenes que estamos viendo esta temporada a un nivel espectacular. Por supuesto, Tapia, consagradísimo ya, pero Arturo Coello, Mike Yanguas, que bueno, que lo que hace pues es ilusionarnos con la década de pádel que tenemos por delante. Isaías, el contrapunto. Bueno, yo suscribo a todo lo que decía Álvaro y Javi. Por hacer un autobombo, quizás cuando estén escuchando este podcast ya van a poder leer una nota con Martín Dineno, que no les puedo anticipar nada de lo que dijo, porque realmente no la hice, pero es bueno entender y empezar a desmenuzar a ver qué pasa en esa pareja, porque en París las sensaciones eran de que finalmente habían salido de ese pozo y ese bache de irregularidad, y de repente se encuentran, no con 2 eliminaciones en semifinales y en primera ronda que pueden pasar, sino con sensaciones muy tristes. Sobre todo en esa semifinal, donde había una desconexión entre los dos, uno buscaba un globo a Chingotto y el otro estaba como muy susceptible ante cualquier error del compañero, y era algo que realmente no se venía viendo en esta pareja. Entonces es para poner la lupa de cara a la segunda parte de la temporada, donde quiero marcar esto, la seguidilla va a ser de que muchas parejas sigan porque no hay tiempo para cambiar. Entonces antes había 1 o 2 semanas de descanso donde se podía cambiar, hacer un par de entrenamientos. Acá realmente es todo tan seguido y las inscripciones cierran antes, que se vean con el torneo anterior, que quizás ni siquiera te da tiempo como para cambiar. Entonces creo que hay que estar atento a lo que pase después de Mendoza. Dicho esto, yo como punto a favor marco la vigencia de Fernando Versteegen, a quien la temporada había comenzado muy bien y se ha puesto los cuartos de final como la base con Arturo Coelho. Salvo creo que una eliminación con Yanguas y Nieto a inicio de la temporada, después se ha manejado entre los cuartos, la semifinal e incluso la final en Valladolid. Entonces que hoy se encuentre en la 4ª posición de la race, habiendo jugado World Padel Tour y Premier Padel, donde también tuvo los cuartos de final como su piso, me parece que a su edad es una gran respuesta. Evidentemente que lo es, y celebramos que luego siga vigente. Hemos hablado... Alberto, perdóname, ¿me permites apuntar una cosa de Paquito? Porque es un dato sí, claro, que creo que es relevante y que no sé si explica lo que ocurre, pero de luego sí lo marca un poco, y es que Paquito Navarro no es un jugador de proyectos largos. En los últimos años el proyecto más largo que ha tenido, si no me falla la memoria, ha sido Sánchez Gutiérrez. Y fueron 2 temporadas. Juraría que sí, 2 temporadas, ¿no? 2-3 temporadas. Fueron dos temporadas. Entonces, quiero decir que está en su segunda temporada y digamos que es donde normalmente, si llega a esta segunda temporada con el mismo compañero, es donde le suelen aparecer problemas. Entonces, bueno, era por enmarcar un poco también la situación en la que se está produciendo ahora todo. Mira, justamente, Alberto, ayer por la noche pude ver el documental de Cerramos Juan con Lebrón, Javier, para el masculino, que hay que estrenado... hablar de pádel femenino también. Sí, solo un apunte, que se ha estrenado en Amazon, el documental de Juan Lebrón, y hablaban de esa relación que tuvieron, ahondan en toda la polémica sobre la relación de Juan Lebrón con la grada, pero hay un momento en el que analizan ese momento en el que Paquito y Lebrón eran pareja, y cuentan cómo incluso ya habían hablado que iban a separar sus caminos incluso antes de llegar a ser número 1. Porque los dos tenían mucha exigencia consigo mismo, tenían mucho carácter dentro de la pista y veían que esa relación no iba por buen camino. Es verdad que Paquito no es de relaciones largas, es verdad que es un jugador muy temperamental, pero a mí, como fan de Paquito Navarro, me da bastante lástima, más que nada porque había visto que realmente con Martín Dineno formaban una pareja espectacular, que habían cuajado realmente, y ver que esa pareja puede separarse próximamente, porque yo también percibo que el clima no es el mejor entre ellos, la verdad es que a mí me da bastante pena, pero bueno, vamos a ver por dónde llevan esos caminos. Bueno, veremos, que la temporada es muy larga. De momento Paquito y Martín, hasta donde sabemos, salvo que Isaías diga lo contrario en su entrevista en Diario Le, van a continuar jugando juntos y vamos a tener mucha temporada para poder hablar de ellos y del pádel masculino. Y evidentemente hay que hablar de pádel femenino. 12 torneos, 11 torneos en este caso, si no me equivoco, de pádel femenino, y Gemma Triay y Alejandra Salazar, que dominan la race con 9.980 puntos, 7 títulos, llevaban
4 finales consecutivas, 3 de ellas con título, y por detrás Paula José María y Ari Sánchez con 8.700, una diferencia de unos 1.200 y poco puntos. La pregunta es un poco reiterativa con respecto al pádel masculino, es ¿qué fotografía hacéis de este inicio de temporada de World Padel Tour en el ranking femenino y sobre todo luces y sombras con respecto a las primeras parejas del ranking, que al final son las que en teoría iban a estar jugándose los títulos? Nacho. Pues yo creo que la foto que se da ahora mismo en el pádel, en el circuito femenino, es una exageración de lo que ocurre en el masculino. Hay una pareja que domina claramente el circuito, que es Alejandra Salazar y Gemma Briay, que desde que se juntaron tenían la etiqueta de favoritas, no solo de favoritas, sino que están llamadas a marcar una época, una de las grandes parejas que va a dar el pádel por el dominio que tienen. Y esto lo digo por poner en valor la temporada y el rendimiento que están teniendo Paula José María y Ariana Sánchez, que su empeño competitivo como pareja 2 está evitando que haya un completo desierto alrededor de la pareja 1, porque por diversas circunstancias, bien sean por lesiones, cambios de parejas que no han mezclado bien, etcétera, etcétera, hemos perdido en el camino en estos últimos años a parejas que eran muy competitivas, con Marta Marrero, con las gemelas, con Martita Ortega, etcétera, etcétera. Eso así, como foto general, es un panorama un poco desolador, pero ya digo que lo pongo un poco de manifiesto para poner de relieve sobre todo el papel que están jugando las campeonas en Málaga, Paula José María y Ariana Sánchez. Álvaro, para ti, ¿existe alternativa al Team Triazar o esa proyección que nos hacían aquí en Padel Club Alejandra y Gemma de irse a los 13 torneos aproximadamente es lo que se va a cumplir en el año? A ver, teniendo en cuenta que llevan 7 títulos de 10 finales, es decir, se han perdido 3 torneos, 3 finales, y al igual que Lebron y Galán, sus resultados en unos octavos, y que Ari y Paula llevan 4 títulos en 9 finales, pues a ver, aquí la cosa está clara. Yo creo que Alejandra y Gemma son las grandes dominadoras. Un ligero pasito, aunque ganaran por un doble 6-3 este último torneo, están Ari y Paula, pero bueno, que están haciendo una temporada más que de sobresaliente, yo creo, sabiendo aguantarle las embestidas y la regularidad que tienen Alejandra y Gemma, que, como bien has dicho tú más de una vez, cuando no se desconectan y no pierden este punch, ahora mismo son imbatibles. Y yo creo que aquí lo que falta en el circuito femenino, aunque es verdad que, bueno, Martita y Bea han conseguido un título y 2 challengers, o sea, 3 en total, creo que falta lo que es la segunda unidad, eso que ha comenzado a decir Nacho, es decir, parejas como Derfi y Tamara, que no han empezado bien el año y poco a poco parece que están apareciendo, Victoria y Aranza, que 3/4 partes de lo mismo, las gemelas, Lucía y Marrero. Al final, digamos que ahí hay un escalón mucho más grande, yo creo que incluso en los chicos. Falta esa continuidad digamos que entre las 2 parejas top y las siguientes que vienen hay más de 2 y de 3 escalones de diferencia, y yo creo que es aquí lo que falta. Hay muchísima calidad en el circuito femenino, eso no seré yo quien lo descubra, pero sí que falta esa regularidad de las parejas al final. Parejas como por ejemplo el año pasado Virginia Riera y Patti Yaguno, que también dieron guerra, este año tampoco están apareciendo. Entonces, bueno, yo creo que al final, digamos que la zona media alta es la que se tiene que poner un poco las pilas para intentar no equipararse a Alejandra y Gemma, Yari y Paula, porque va a ser prácticamente imposible, pero sí por lo menos para estrechar un poquito ese círculo, esa distancia que tienen, porque las 2 parejas que están dominando creo que van más que sobradas. Evidentemente son 12 los títulos que han jugado en el ranking femenino, que me he liado yo, porque como las temporadas anteriores el pádel femenino a veces no viajaba a los viajes transatlánticos que hacía World Padel Tour, pero son 12, 7 para Gemma y para Alejandra, 4 para Ari y para Paula, y 1, como bien habéis apuntado, para Martita y para Bea. Isaías, ¿crees que se va a proyectar este duopolio por parte de las 1 y 2 el resto de la temporada, o quizá en algún momento vamos a conseguir ver cierta alternancia en las finales? Yo creo que en gran medida, y salvo alguna sorpresa, se va a seguir manteniendo. Incluso tengo más claro que en la rama masculina, porque a lo sumo podrán jugar 1 o 2 torneos de Premier Padel, ya que al menos hasta Mendoza las chicas no se involucrarán en el circuito de Premier Padel. Pero además en esto quiero hacer un pequeño apartado y destacar a lo que son las argentinas, que más allá
de estar compitiendo en un circuito claramente donde las españolas son las que dominan. Creo que ha sido un buen comienzo de temporada y de semestre de Virginia Riera, y es una lástima que no haya podido continuar ese periodo que bien habían terminado en el 2021, Delfín y Tamara, por la lesión de Tamara. Aún así, hicieron buenos resultados. Creo que en la race se mantienen en la posición 13, y también me gustaría ponerle una ficha para el segundo semestre, e incluso para el futuro, a Claudia Jensen, quien acaba de cumplir 17 años, ya ha jugado un mundial y ya empieza a tener ese roce con las jugadoras que están, por supuesto, destinadas a dominar en esta temporada. Al margen de esto, me parece que es una buena noticia que Paula y Ari puedan mantener este nivel, al menos para tener esa expectativa de qué pasará en la final. Javi, con respecto al año pasado, hay una pareja que se nos había caído, evidentemente, en este primer tramo de la temporada femenino, que era, bueno, pues Delphi Brea y Tamara Icardo. Regresaron, Tamara consiguió salir del bache de esa lesión que tenía, y hace no mucho, de hecho, hicieron final en el que para muchos es el mejor partido femenino que ha habido en los últimos años, con varias pelotas de partido para Gemma y Ale, para Icardo y Brea. ¿Crees que a medida que vaya avanzando la temporada y esa pareja vaya cogiendo ritmo, puede ser precisamente la que agite ese duopolio que estamos comentando y que creo que coincidimos absolutamente todos en el que está inmerso el pádel femenino? Ojalá veamos a Icardo y Brea pelear por títulos, ojalá veamos a Bea González y Martita pelear por títulos, ojalá veamos a las gemelas pelear por títulos, ojalá, pero realmente la realidad es otra. Lo que hemos visto en lo que llevamos de temporada es lo que comentaban los compañeros Nacho, Álvaro y Isaías anteriormente, y es esa lucha casi en cada final entre Ari Sánchez y Paula José María contra las número uno, contra Gemma y Alejandro Salazar. Y realmente da la sensación, tú y yo lo hemos comentado bastantes veces, Alberto, que Paula José María y Ari Sánchez están haciendo una temporada de 10, que están rindiendo en todos los torneos, en casi todos los torneos, a un nivel tremendo, pero que ni con esas, cuando están bien Gemma y Ale, les da para ganar los títulos. Que necesitamos ver para que puedan ganar ese título Paula y Ari, ver que Gemma y Ale no alcanzan su nivel óptimo, porque cuando están al 100% da la sensación de que son imbatibles y de que consiguen llevarse los títulos con cierta facilidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ojalá veamos otras parejas peleando por los títulos, pero la realidad de lo que hemos visto hasta ahora en esta temporada es otra totalmente diferente. Le preguntaba Javi por Icardo y por Brea como unas quizá agitadoras de lo que queda de temporada a medida que vayan cogiendo dinámica de competición. Una pregunta para el resto, Nacho, Isaías, Álvaro. Si no son ellas, ¿qué pareja puede ponerle un poco de picante a la temporada y puede romper esa regularidad que para el aficionado, entiendo, es un poco, bueno, siendo egoístas, insana, porque le gusta tener inputs diferentes y ver finales, supongo, también diferentes? Nacho, Álvaro, Isaías, sí. El que quiera, pues se puede arrancar, sin miedo. Bueno, contesto yo, si os parece. Yo creo que el circuito femenino, el caso es que tiene parejas que en su mejor nivel son, ya no te digo cumplir el papel de agitadoras, que pueden optar incluso a la final o a ganar un título en su mejor nivel y en determinadas circunstancias. Pensamos en parejas como Marta Marrero y Lucía Sáenz. Estamos hablando de dos ex números uno, no son cualquier jugadora, no son dos promesas que están empezando ahora. Virginia Riera y Pati Llaguno. Pati Llaguno es una ex número uno, Virginia Riera es una jugadora que ha crecido muchísimo, con mucho oficio, conoce bien este juego y es una pareja que ya sabe lo que es competir por títulos. De Martita y de Bea tampoco las voy a descubrir ahora, ya sabemos quiénes son, cómo juegan, el palmarés que tienen a pesar de la juventud que tienen, y pueden perfectamente desempeñar ese papel. Hay parejas de Tamara y Delphi, Aranza y Victoria, o sea, hay de sobra candidatas no sé si a pelear el uno no, desde luego, pero sí a darle un susto a las de arriba, a encontrárselas en cuartos, en semifinales y que caigan, que se despeñen antes de tiempo. Hay parejas de sobra, el problema es que esta temporada no acaban de coger el nivel necesario para poder ser competitivas, y eso es preocupante, ¿no? Porque bueno, allana demasiado el camino para ese duelo que se está produciendo cara a cara entre las dos primeras parejas. Sí, pero Nacho, sí, con respecto a la temporada pasada,
Un segundo, Isaías, con respecto a la temporada pasada, si hacemos un poco de retrospectiva, en los primeros 8 torneos, si no recuerdo, no se había repetido ni una de las finales. Es decir, parejas diferentes habían conseguido monopolizar la cita dominical. Y este año hemos visto que la tónica general es que las parejas 1 y 2 sean las que, bueno, pues pelean por el título domingo sí, domingo también. Por eso un poco la pregunta iba por ahí, es ¿qué pareja o qué parejas pueden hacer que veamos instancias finales diferentes? Es que de las 12 finales que llevamos, 8 han sido entre las parejas 1 y 2. Entonces, apuntábamos a, en este caso, Icardo, Brea, tú has apuntado a Martita, a Bea, que ya han tocado, de hecho, título este año, pero va un poco a colación también... Yo te pregunto, ¿tú ves a Majo y a Mapi posible optar a un título? ¿Te la imaginas optando a un título? De forma esporádica, sí, sin duda. Vale. Yo vale. Sí, yo igual, yo coincido. ¿Te imaginas a Tamara y a Delphi? Por supuesto. ¿Te imaginas a Patti y a Virginia Riera en un momento dado, en determinadas circunstancias también? A Marta Marrero y a Lucía. O sea, son parejas que tienen potencial para poder, en determinadas condiciones... Sí, pero a donde voy, Nacho, es ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado con respecto a la temporada pasada? Que en 8 torneos teníamos 8 finales diferentes y en este año, de 12 finales, tenemos 8 finales, valga la redundancia, exactamente iguales. Es decir, algo en algún momento... la balanza se ha decantado en un sentido, y en este caso es en el sentido de las parejas que lideran el ranking. Y evidentemente me gustaría que participarais también Isaías, Álvaro y Javi, porque es una tendencia que estamos viendo con respecto a una temporada, la anterior, que para muchos fue la más sorpresiva de la historia del pádel femenino moderno, con respecto a esta que caminamos a un duopolio claro. Hombre, yo creo que la respuesta es fácil, es decir, Ale y Gemma y Ari y Paula han subido el nivel y el resto de parejas no. Es decir, desgraciadamente las gemelas tienen el problema que tienen y competir para ellas ya es simplemente un premio. A mí me gustaría que volviesen, creo que estuvieron en una final, me parece que a una final sí que han llegado. Lógicamente me gustaría verlas más en las estancias finales, los fines de semana, pero yo creo que ahora mismo la única pareja que no hacerle sombra, pero que pueda mantener esa regularidad, a día de hoy yo a las únicas que veo son a Martita y a Bea González, porque ya te digo, desgraciadamente a las gemelas no las veo. Delphi y Tamara tienen todavía que subir un par de peldaños. Me encantaría que por ejemplo, Bárbara Las Heras y Vero Virsea son otra pareja que también ha agitado la zona media, pero también les queda para llegar ahí. Yo creo que ahora mismo, por regularidad, creo que Marta Ortega sí que puede estar, y Bea González, si deja esos destellos de calidad que tiene, creo que son las que le pueden pelear en algunos cuartos, algunas semifinales, inclusive alguna final. Pero más allá de eso... ya te digo, yo creo que esta segunda unidad, ese pelotón de perseguidoras, creo que no es que haya bajado el nivel, pero sí que no ha mantenido esa regularidad de resultados por problemas físicos, por mala suerte, por lo que queramos llamarle, no han mantenido ese crecimiento que sí que han hecho las dos primeras parejas. Isaías, Javi, ¿algo que objetar? Bueno, si me permitís, Isaías, solo un apunte rápido. Estoy de acuerdo con Álvaro en que si yo tuviera que situar una pareja como aspirante a romper ese duopolio que estamos viviendo, yo creo que también sería Marta Ortega y Bea González. A mí, por las sensaciones que me transmiten en la pista, yo también pude hablar hace unas semanas con Marta Ortega y sí que le veía esa ambición, sí que estaban trabajando mucho para ello, pero sí que también reconocía que realmente les estaba costando como pareja dar ese paso adelante para competir realmente en los partidos grandes con ellas. Y por otro lado, el día que pude hablar con Gemma Triay y con Ale Salazar, bueno, que esta temporada en Padel Club hemos hablado 2 veces con ellas, en esta última... Es que me siguen transmitiendo una ambición tremenda, me siguen transmitiendo que siguen trabajando muchísimo, que quieren mejorar, que en los pequeños detalles que tienen que pulir están trabajando muy duro para cada día ser mejores, y realmente esa ambición, que también veo en la pareja número 1 del cuadro masculino, es lo que está haciendo que sigan ahí y que sean imbatibles en lo que llevamos de temporada prácticamente, vamos, excepto evidentemente Paula y José María y Ari Sánchez, que están haciendo una temporada tremenda, claro. Perdona, Isaías. Isaías, cierras tú. Solo haciendo un pequeño apunte a lo de Javi, hemos dicho muchísimas veces que, a ver, Fernando Velasteguín es un animal competitivo, pero es que Alejandra Salazar, en ese sentido, es que lo va a ganar. O sea, la ambición que tiene Alejandra Salazar por seguir ganando, yo creo que es del circuito femenino en ese aspecto, igual que Vela es el número 1, yo creo que ella es la número 1 también. Entonces,
pocas jugadoras, por no decirte ninguna ahora mismo, está a ese nivel mental de querer seguir mejorando cada día, cada entrenamiento y cada torneo. Mira, Álvaro, de hecho, cuando les entrevistamos a principio de temporada, ¿te acuerdas, Alberto, que les preguntábamos que qué habían trabajado para mejorar? Y decía Alejandra Salazar que ella estaba intentando ser mucho más agresiva con su derecha, con sus bandejas, para ir todavía más al ataque. En esta última entrevista, Gemma Triay me contaba que estaba intentando mejorar mucho más la defensa, que estaba trabajando mucho más la defensa, porque ella se sentía mucho más cómoda en la red, pero mejorando mucho más, jugando de fondo. Es decir, que todo el rato puliendo esos detalles, puliendo también muchos detalles de la táctica para seguir siendo la número uno y evidentemente obteniendo resultados que están obteniendo, claro. Isaías, tu turno, ahora sí. No, yo creo realmente que suscribo absolutamente todo lo que dijeron. Me parece que también el factor mental incide muchísimo porque esto se va generando como una gran bola de nieve, donde las número uno ganan un partido de manera casi hasta milagrosa y fortuita, y al siguiente partido vuelven a ganar, jugando un poco mejor. Y acá me viene a la cabeza una frase que creo que dijo Velasteguín, haciendo referencia a Galán y Lebrón, en conferencia de prensa. Los número uno, y en este caso también agrego a las número dos, duermen, entrenan y salen a jugar con la tranquilidad de saber de que dependen de ellos mismos, de que jugando a un buen nivel ganan. Y esa tranquilidad no se las va a sacar nadie hoy. Dicho esto, de la pareja 3 para abajo, sé que ya hubo algunos llamados, algunos mensajes y algunas intenciones de cambiar, incluso involucrando a algunas jugadoras argentinas. Ahora, si el objetivo es tratar de pelear al nivel de las número 1 y las número 2, va a ser muy difícil. Entonces, si algo caracteriza en este caso a Gemma y Alejandra, es el proyecto y el tiempo que llevan entrenando, que evidentemente en los momentos claves y más calientes del partido, que es donde uno se explica cómo se le escapa este partido, cómo lo gana, bueno, la experiencia de llevar mucho tiempo juntas, el hecho de ya haber pasado situaciones límites favorablemente, también la lleva a que después nos encontremos con esta situación de preguntarnos en qué momento pasó que hubo 8 finales iguales entre las dos mismas parejas. Entonces creo que si el resto de las jugadoras y el resto de los proyectos, como fue el caso, bueno, de separación ahora de Carolina y de Eli, se tratan de medir con el listón de Gemma, de Alejandro, de Paula y de Ari, va a ser obviamente muy frustrante y muy difícil para el segundo semestre. Y para despedir, os pido dos cosas. Un titular con respecto a este primer tramo de la temporada, el que queráis, poniendo el foco en lo que os haya llamado la atención, os apetezca. Y dos, una nota al propio Vuelta del Tour, a la propia organización, en este que es su año definitivo de internacionalización. Javi Blanco, empezamos por el co-director de este programa. Bueno, yo lo que llevamos de temporada a mí me está encantando. En lo deportivo, vamos, me está emocionando casi cada torneo por lo que estoy viendo. Realmente me lo estoy pasando muy bien. Y en cuanto a Vuelta del Tour, pues yo creo que en todo lo que se refiere a lo que estamos viendo en lo deportivo, le pongo un 9, realmente. Creo que, bueno, pues por no le pongo el 10, porque realmente me gustaría ver a más parejas pudiendo optar a títulos y consiguiendo los títulos. Y luego, eso en lo deportivo. En cuanto a lo organizativo, prefiero no evaluar la nota, prefiero no poner ningún tipo de nota, pero sí que me gustaría que cuanto antes hubiera mayor entendimiento entre Vuelta del Tour, la asociación de jugadores, es decir, con los jugadores, para que, bueno, pues esta temporada enrarecida que estamos viviendo, pues pueda aclararse cuanto antes y pueda solucionarse para que volvamos a ver pues un deporte en el que no haya este tipo de clima que está enturbiando tanto lo que es el deporte, claro. Qué zorro eres, ¿eh? Te has escapado del titular, pero bien jugado. ¿Cómo evade? Nacho. Bueno, yo para mí, en el aspecto masculino, destaco como la tremenda exigencia de Lebrón y de Galán en una temporada asfixiante o maratoniana nos ha permitido ver probablemente al mejor Sancho de todos los tiempos. Y es mucho. Y por otro lado, en el aspecto femenino, me quedo con el empeño de dos jugadoras que fueron descartes de sus anteriores compañeras, ¿vale? Salvan esta mitad de año, por lo menos, y yo creo que será el año entero, ante una
pareja que yo creo que puede ser número uno en los próximos 4 años perfectamente, como son Ale y Gemma. A la pareja a la que me refería, evidentemente, era Adrián Sánchez y Pablo José María. Y en cuanto a la nota en sí, no sé, bueno, no voy a dividir ni lo deportivo ni lo organizativo en general. Yo creo que a World Padel Tour le pongo la nota de 7,5, quiere subir al 8. Creo que hay muchas cosas que hace bien y otras que todavía tiene recorrido por mejorar. Álvaro. Pues yo, mira, en el aspecto femenino me quedaría con el titular de que espero que más parejas se sumen a la pelea. En el aspecto masculino, por un lado también, y sobre todo porque vivamos una temporada en la que las lesiones respeten a todos y que el nivel que están mostrando los jugadores por lo menos se mantenga, porque creo que el que gana al final de todo esto es el aficionado, que está disfrutando no solo en nuestro país, sino en sitios donde hasta ahora no había llegado el pádel y que espero que siga siendo así. Y en cuanto a nota de World Padel Tour, digamos que a nivel competición me quedo con un 8,5-9 y a nivel organización le pongo un 6 y tirando a quizá demasiado alto. Yo soy un poco Javi, Isaías, te toca. Bueno, yo también voy a dividir en cuanto a lo deportivo. A mí ver pádel todas las semanas es lo que más me gusta, así que en cuanto a puntaje la puntúo con un 10. Ahora bien, yo estoy con un ojo en la pista y otro ojo en lo que pasa en las tribunas, en las redes sociales y en las oficinas, incluso entre semanas. Y si tendría que titular esta temporada dividida en dos de World Padel Tour, la titularía como la última mano, porque creo que lo que pase más allá de 2024 se va a definir en estos 6 meses, en estos 5 meses que quedan. Creo que la incorporación del nuevo director adjunto obedece a responder a ese pedido de los jugadores de tener un diálogo más cercano, de tener a una persona que funcione como nexo ante una imagen dirigencial de World Padel Tour que está totalmente bastardeada y golpeada después de todo este tiempo de negociaciones, de demandas y críticas públicas. Y creo que la imagen de Alex Corretja viene un poco a purificar y a ocupar ese rol que tanto tiempo pidieron los jugadores y que recién ahora llega. Dicho esto, yo a puntaje general le pondría un 7, un 10 en lo deportivo, porque organizar torneos en este contexto es difícil, pero todo lo que sucede fuera, algunas con respuestas y demandas lógicas, otras no tanto, le pongo un 4, así que me da ese promedio. Alberto, déjame apuntar una cosa. Javi, cierra tú, por supuestísimo. Sí, gracias. Eso es lo que comentaba Isaías, ¿no? La llegada de Alex Corretja a World Padel Tour. Tengo la suerte de haber tratado bastante en estos últimos años con Alex Corretja. Es un tío encantador, es un tío súper listo, educado, sabe tratar con la gente, súper respetado en todos los ámbitos, en el deportivo, en los medios de comunicación. Creo que realmente es una figura que puede ayudar mucho a World Padel Tour en esa función que decía Isaías de la relación con los jugadores. Pero, por otro lado, no sé si Alex Corretja ha medido bien esta decisión, porque no sé si realmente sabe dónde se ha metido. Y lo digo con sinceridad, no sé por qué realmente haya aceptado este puesto cuando es una persona que tiene la vida totalmente solucionada, tiene unas funciones a nivel de comentarista de tenis con un prestigio tremendo. Entonces creo que realmente se ha metido en una faena complicada, que tiene un trabajo por delante muy difícil, pero que, bueno, sí que creo que para World Padel Tour puede ser una buena noticia, porque es una persona muy hábil, es una persona inteligente, es una persona con muy buen talante y con mucha mano izquierda, que desde luego le va a hacer mucha falta a World Padel Tour, como dice Isaías, con los próximos meses que vienen por delante. Yo coincido con Isaías porque creo que son los decisivos para ver cuál es el pádel del futuro, qué pasa con los circuitos de los próximos años. Bueno, pues como tú... Una cosita muy rápida, Alberto. Venga, vamos, ronda de ruegos, sugerencias. Empieza el debate. A lo que dice Javi, simplemente, no sé si, más allá de lo que dice de Alex Corretja, que si sabe dónde se mete o no, yo no sé, lo que dudo es si es la persona adecuada para hacer ese trabajo que se supone que él va a hacer. Pero yo a lo mejor hubiese elegido a otra persona, pero bueno, yo espero que le vaya muy bien y que al final los jugadores sean los que ganen de todo esto. Vamos a hacer una cosa, como Javi bien sabe, en Padel Club vamos a intentar y estamos intentando trabajar para poder
tener a Alex Corretja, evidentemente, y conocer cuál es el plan que tiene en su cabeza para el futuro más inmediato de World Padel Tour, y os emplazo, compañeros, a que cuando esté, pues podamos, no sé si hacer una entrevista conjunta, si hacer una ronda posterior, una tertulia, pero que podamos evaluar, bueno, pues qué supone evidentemente la llegada de un referente del mundo del tenis y del deporte en España, en este caso a World Padel Tour. Lo tenemos que dejar aquí, que nos está quedando un podcast, Javi, como tú bien sabes, la mar de extenso, por otro lado. Así que daros las gracias, Javi Blanco, Padel Club, El Larguero, un referente radiofónico, Nacho García de Padelazo, Álvaro López, Padel Spain, Isaías Blauta, Diario Le. Mil gracias como siempre, compañeros. Muchas gracias. Un saludo y gracias, Un Alberto. abrazo. Padel Club, el mejor podcast de la pista. Y en este episodio de Padel Club, en la parte de Padel Amateur, queremos conocer más de cerca los torneos de Padel Amateur. Esos torneos express y que tan habituales son y de los que muchos hemos sido usuarios durante años. Y bueno, conocer un poquito más en profundidad cómo funcionan, cuáles son los perfiles y quién demanda este tipo de torneos. Y para ello contamos con la presencia de Pilar Crespo, probablemente la persona que más torneos ha realizado en los últimos años en la Comunidad de Madrid, y diría que probablemente también la persona más famosa dentro del mundo amateur en la Comunidad de Madrid. Pilar, bienvenida a Padel Club. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿he hecho justicia o no a tu figura? ¿Eres la persona que más torneos de pádel amateur ha hecho en los últimos años? No lo sé, no, habría que comprobar los números, pero unos cuantos te aseguro que sí, bastantes. ¿Cómo conociste el mundo de los torneos de pádel amateur, antes de explicarnos un poco en qué funcionan? Pues al final como todos, ¿no? Como una usuaria más. Pues empecé a jugar al pádel de manera amateur, empecé pues con las clases, con los rankings, con los partidos, y al final pues te pica el gusanillo ahí de la competición, y bueno, pues torneos amateur es la manera más fácil de tener la competición más a mano, ¿no? Y de manera así un poco más desenfadada. ¿Y en qué consiste un torneo de pádel amateur? Porque hay muchas tipologías, pero en este caso nos queremos centrar más en el formato express, en esos torneos que se disputan durante un día. Empiezas a jugar, no lo sé, me lo invento, a las 10 de la mañana y acabas a las 3 de la tarde si consigues llegar a las finales, que son muy poquitos. ¿Cómo funcionan? ¿En qué consisten? Pues un torneo amateur, como bien has dicho y hemos hablado, es una manera de hacer llegar la competición a todo tipo de público, en este caso al público más amateur, que se inicia o que, bueno, pues que quiere dar un saltito y no tiene a lo mejor lo que nos creemos que necesitamos para competir, ¿no? En el pádel, tener una licencia federativa, estar federado o tener un cierto nivel. Pues no, en el pádel, en el torneo amateur hay sitio para todos. Es lo bueno de este tipo de torneos. Y además, bueno, sitio para todos, sea iniciación, incluso llegando a tener cierto tipo de nivel. O sea, que digamos que un torneo amateur puede acoger a todo tipo de niveles siempre y cuando esté bien regulado, que es lo más difícil de hacer un torneo amateur. Porque entiendo que en este tipo de torneos hay diferentes categorías y que vosotros como organizadores vais aconsejando en función del nivel, pues cuál es la categoría que más conviene a cada perfil, ¿no? Sí, eso es lo más difícil de conseguir, que un torneo amateur salga lo mejor posible, ¿no? Y que el cliente, al fin y al cabo, el cliente viene y deja su dinero, y nosotros intentamos que ese dinero esté lo más aprovechado posible, ¿no? Que el cliente se vaya satisfecho, y gran parte, yo diría casi un 85%, 90%, es acorde a los niveles, ¿no? Tanto si es un nivel un poquito más amateur o si es incluso un nivel un poquito más alto, ¿no? Porque, bueno, yo he llegado a hacer torneos desde nivel iniciación, ¿sí?, a niveles que incluso, bueno, algún jugador que ha pasado por alguno de mis torneos está jugando cuadro de World Padel Tour. Sí, o sea que la diferencia de nivel es grande entre la iniciación y esos perfiles. ¿Cuántas categorías puede haber en un torneo de pádel amateur? Las categorías al final es más difícil, ¿no? Pero yo diría así, lo que más o menos ha estipulado son
dos niveles, un nivel A, un nivel B, e incluso puedes meter un nivel C de iniciación más o menos bien regulado, o un nivel por encima del A, ¿no? Sí. Un nivel top. Eso en cuanto a masculino, ¿no? Entiendo, o en Sí, todas, o también hay al femenino, final, hay mixto. Sí, hay femenino, hay mixto, puedes hacer categoría incluso de padres e hijos, ¿sabes? Pero al final los niveles masculinos son los que ocupan más parte del torneo, son los que tienen más inscripciones. ¿Y cómo es el recorrido desde que te inscribes, llegas al club hasta que sales? ¿Cuántos partidos juegas? ¿Cuál es la modalidad en que se juega? ¿Es un round robin? ¿Es eliminatoria directa? A ver, hay varios tipos de torneos, ¿no? O sea, aquí en Madrid, por ejemplo, están los pozos, que son torneos de 2 horas. Sí. Que no hay ninguna fase previa ni nada, es jugar 2 horas, todo seguido, pero lo que más se juega en Madrid son los torneos express, que son de una tarde, como tú has dicho, o de una mañana, o de una noche, de unas poquitas de horas, y es una fase de grupos donde tú juegas ciertos partidos contra las mismas parejas de tu grupo, entre todos, y a partir de ahí ya se juega un cuadro principal o un cuadro de consolación. O sea, vale. La idea es que aunque pierdas todos los partidos, tengas oportunidad de seguir jugando. O sea que si me va bien me voy por el cuadro principal, exacto, pero si no me va bien me voy por el de consolación. Correcto. Y aún así tengo garantizados ¿cuántos partidos aproximadamente? Sí, 4 o 5, depende de las parejas, del grupo y demás, pero 4 mínimo. 4 partidos a un set. ¿Y qué es lo que más atrae a un jugador de pádel o a una jugadora de pádel amateur a apuntarse a este tipo de torneos? La competitividad, el ambiente que se genera, no sé si tienen regalos solo por apuntarse, el poder acceder a unos premios que están por encima del precio de inscripción. Sí, a ver, un poco por mi experiencia, al final todos los organizadores de torneos dábamos premios, dábamos unos mejores, otros un poco peores, ¿no? Depende del día y demás, pero al final lo que te distingue un poco, yo creo, y con esto me estoy desvelando un poco mis secretos, ¿sí? Es un poco el trato a la persona, ¿no? Al jugador, el ser honesto, el decir, pues, oye, hoy no tengo nivel para ti, no te apuntes, a veces más vale ser un poco honesto, perder una inscripción ese día y ganar un cliente para otros muchos torneos, ¿no? Y también para el resto, ¿no? Que lo agradece. Pero siempre pinta también mucho mejor pues dar un premio mejor, ofrecer muchas otras cosas como son pues bebida gratis, la cerveza, ¿no? La cerveza, claro, siempre es un reclamo. Una pizza, un perrito, aunque vaya implícito en el precio, ¿sabes? De la cuota de la inscripción, pero que vayas a un club pues que tiene un reconocimiento un poco más, con unas buenas instalaciones, al final todo suma, pero al final es crear un entorno agradable y ser honesto con el cliente y hacerle partícipe del evento y que se sienta a gusto y que repita. Esa es la clave. Oye, la presentación decía que eres la persona que más torneos de pádel amateur ha hecho en la Comunidad de Madrid, probablemente la persona también más reconocida en el pádel, no sé si amateur madrileño, y lo digo con conocimiento de causa porque evidentemente yo te conozco desde hace muchos años, pero ¿cuánta gente te podía escribir para apuntarse a un torneo a lo largo de una semana? Lo primero, ¿cuántos torneos hacías a lo largo de una semana o de un mes? ¿Y cuánta gente te escribía durante una semana o un mes? Pues es que no sé decirte ahora mismo, pero vamos, es una cosa alucinante. Sobre todo ya en esta recta final post-pandemia ya era una cosa lo nunca visto, ¿no? Pero empezamos siempre de menos a más y hemos llegado, fíjate, el teléfono pues tenía más de 11.000 contactos en WhatsApp. Claro, al final son 11.000 contactos en activo de gente jugadora de pádel de Madrid y no de Madrid porque había gente que venía de Madrid a veces y se pasaba por la comunidad para jugar un torneo, ¿no? Aprovechando el fin de semana, pero empecé haciendo un torneo a la semana, un sábado por la tarde, y luego empezamos haciendo 2, con otro en 3 semanas, luego 3, he llegado a hacer 4, no te digo, he llegado a hacer 11 en una semana. Incluso 11 torneos en una semana. Sí, en una semana y 4 a la vez en distintos puntos de Madrid, en 4 clubes a la misma hora, con 4 equipos de gente que trabajaba conmigo, 4 simultáneos. ¿Y cuántas personas o cuántas parejas había por torneo? Pues una media, unas 30 o 40 parejas, dependiendo del número de pistas, lo que me permitiera meter el club, la instalación. ¿Y cuál es el récord? ¿Cuál es el torneo que has hecho con más personas? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Lo tuve que anular por la pandemia, de hecho, porque justo llegó el estado de alarma
y tenía todo Sunset Padel, el antiguo Sunset Padel de San Sebastián de los Reyes, con 31 pistas, si no me equivoco, tenía todo el club lleno, con casi 140 parejas. O sea, más de 250 personas. Sí, en una tarde. Ese torneo iba a durar un poquito más de lo normal, pero sí, ese es el récord de un evento en un día. Oye, ¿cuál es la realidad de los torneos express ahora que tú ya no te dedicas a esto profesionalmente, sino que sigues dentro del mundo del pádel, pero en otra faceta? Tú como consumidora supongo que acudes a este tipo de torneos de forma regular, y cómo está este sector que tú tantos años has explotado y has trabajado para él. Pues ahora estoy un poco desconectada, ¿no? Por circunstancias y demás, pero sí es verdad que yo creo que ahora mismo a lo mejor han entrado otras empresas nuevas, han cogido una pequeña cuota de torneos y lo están haciendo francamente bien, ofrecen buenos servicios al mismo precio y sé que hay muchos torneos, pero ahora mismo hay mucha competencia, mucha competencia, y la gente al final se distingue un poco, pues yo me imagino que por la gente un poco más conocida, los premios. Ahora mismo no te sé decir, pero sé que, bueno, lo añoro un poco. En parte ha sido un trabajo de muchos años y me ha quitado mucha vida, también me la ha dado. Pero nada, sigo teniendo el cariño de la gente y sigo teniendo trato con mucha de la gente y vamos, estoy seguro que en un futuro seguramente podamos reencontrarnos. No te robo mucho tiempo más. ¿Cuáles son los clubes más habituales para jugar este tipo de torneos en la Comunidad de Madrid, que es donde tú los organizabas, para ese usuario, esa usuaria que está escuchando Padel Club como cada semana y que, oye, pues que se quiera apuntar y, bueno, pues cuáles son los clubes de referencia? Pues hombre, se mueven ya por todo Madrid, ¿no? Pero al final yo también me quedo un poco con los clubes con los que mejor ha trabajado, los que mejor nos han tratado y donde la gente se ha sentido más a gusto. Uno de ellos es Padel 2.0 en Móstoles, que tiene unas instalaciones maravillosas, la verdad. Y Somontes está muy bien, también al aire libre. Madrid Central Padel y Pozuelo Padel Club son puntos donde la verdad es que salen muy bien los torneos y la gente sale muy contenta. Tienes aire libre, tienes indoor, tienes aire acondicionado cuando hace calor, tienes techo por si da el sol en caso de solo para el club. Aunque bueno, son un poco así. Hay muchos clubes ya por Madrid y lo importante es que te traten bien. Pues con ese mensaje nos quedamos, con que todo aquel que pues se atreva y que le apetezca jugar un torneo de pádel amateur express, pues al final que exija, por un lado, que le traten bien y dos, también que haga porque le traten bien y porque el resto se sienta bien tratado. Así que Pilar Crespo, muchísimas gracias. Pilu, para todos los que la conocen, que seguro que son muchos los oyentes de Padel Club que conocen a Pilar, a Pilu. Yo te estoy profundamente agradecido porque evidentemente te conozco hace muchísimos años. Y nada, enhorabuena por el trabajo que has hecho y seguro que nos vemos en la pista muy pronto. Pues seguro que sí. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias. Te sigo de cerca. Gracias, un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao. ¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club. Hasta aquí el 29º episodio de Padel Club, un Padel Club que no os abandona en verano, y es que vamos a hacer todo lo posible para que cada semana tengáis un episodio con lo mejor del pádel profesional y con algún que otro tema también de pádel amateur. Como siempre os pido que por favor nos sigáis en nuestras redes sociales, @padelclubpodcast en Twitter y en Instagram, y que os suscribáis en las plataformas digitales de podcast como Spotify, Apple Podcast, la página web de la cadena SER, Diario As, etc. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto! Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por SER Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario As y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.